Todo el mundo cree que entiende de dinero hasta que el dinero empieza a mandar en ellos. Muchos piensan que el problema está en el salario, en la inversión equivocada o incluso en el gobierno. Pero la verdad es mucho más incómoda. Lo que realmente te separa de la libertad financiera no es cuánto ganas, sino cuánto entiendes de ti mismo. El dinero nunca fue solo matemática. Siempre fue comportamiento. Es lo que revela tus inseguridades, tus comparaciones y hasta tus ilusiones más profundas. Por eso tanta gente inteligente sigue quebrada. Intentan resolver un problema emocional con hojas de cálculo y luego intentan resolver una hoja de cálculo con emoción. ¿Ya notaste que incluso cuando ganas más, parece que sigues en el mismo lugar? Este vídeo no va a enseñarte a hacerte rico de la noche a la mañana. Va a mostrarte por qué aún no lo lograste y cómo romper ese ciclo silencioso que atrapa a millones, la comparación, el miedo y la eterna búsqueda de solo un poco más. Porque entender el dinero es entenderte a ti mismo. Y cuando cambias la mente, el dinero cambia de lugar. Primero, la ilusión del control. ¿Te has dado cuenta de que en momentos de crisis incluso el más racional toma decisiones irracionales? Cuando el mercado cae, el instinto grita más fuerte que cualquier plan. El inversor que decía tener perfil moderado descubre que no tolera ver el saldo en rojo. La clase media que prometió ahorrar termina gastando, solo para aliviar el estrés. La mente humana busca seguridad emocional, no exactitud matemática. Por eso los números pueden engañar, pero el comportamiento nunca miente. Piénsalo con calma, ¿cuántas de tus decisiones financieras nacieron de la emoción y no de la estrategia? El primer paso no es planear, es observarte. Antes de invertir, entiende tus disparadores mentales. Antes de gastar, identifica el vacío que intentas llenar. Porque el dinero es un espejo. No muestra lo que tienes, muestra quién eres cuando lo pierdes. La verdadera libertad comienza cuando aceptas que no puedes controlar el mercado. Solo tus reacciones frente a él. Y aquí entra el mito de la inteligencia financiera. Una trampa silenciosa que muchos no ven, creer que saber mucho es lo mismo que hacer lo correcto. La inteligencia puede enseñarte fórmulas, pero no te salva de la impulsividad. Muchos pierden fortunas no por ignorancia, sino por arrogancia. Piensan que entender el sistema los vuelve inmunes a los errores y justo ahí el ego toma el volante. Conocimiento sin autodominio es combustible para decisiones desastrosas. El cerebro es un ingeniero brillante, pero el corazón es el saboteador que corta los cables a medianoche. Incluso los genios de Wall Street cayeron en ese mito. En 2008, mentes brillantes, formadas en las mejores universidades, quebraron porque se creyeron más listos que el mercado. Confundieron suerte con habilidad y riesgo con oportunidad. Y lo mismo pasa en la vida cotidiana. Cuanto más una persona cree entender de finanzas, más se convence de que puede predecir lo impredecible. Pero el dinero no premia al que acierta pronósticos. Premia al que sobrevive a los errores. La verdadera sabiduría financiera no es dominar gráficos, sino dominar el propio ego. Reconocer que equivocarse es parte del juego y que la humildad protege más que cualquier fórmula. El inversor maduro no busca tener razón, busca permanecer en el juego el tiempo suficiente para cosechar frutos. Porque la inteligencia no es adivinar el futuro, es resistirte a ti mismo cuando el futuro llega. Y aquí aparece algo invisible. El juego oculto que todos jugamos. Casi nadie lo percibe, pero el dinero es un juego. Y cada persona está jugando uno completamente distinto. Algunos buscan estabilidad, otros libertad. Unos quieren probar su valor, otros solo dormir en paz. El problema es que todos miran al vecino, como si estuvieran en la misma partida. Ves a alguien comprando un auto nuevo y sientes que vas atrasado. Sin notar que él juega al estatus y tú quizá estás intentando jugar a la seguridad. Ahí empieza la confusión, cuando comparamos tableros diferentes y tratamos de ganar con reglas que no son las nuestras. Las redes sociales convirtieron ese juego invisible en un espectáculo público. Un inversor de largo plazo se compara con un trader que vive del riesgo diario. Un padre de familia intenta copiar la rutina de un influencer sin responsabilidades. Y lo más peligroso, todos parecen ganar, pero nadie muestra el precio que paga por ello.
Es como mirar un tablero gigante donde las piezas se mueven en direcciones opuestas. Y tú, distraído, terminas jugando el juego de otro sin darte cuenta. Piénsalo, ¿cuántas de tus decisiones nacieron de la comparación y no de la convicción? La madurez financiera comienza cuando defines tu propio tablero y aprendes a ignorar el resto. Cuando entiendes que perder en el juego de otros es el primer paso para ganar en el tuyo. Porque quien intenta vencer en todos los tableros, pierde en todos. Entender el dinero es entenderte a ti mismo. La riqueza no es derrotar a todos los jugadores. Es elegir un juego que puedas seguir jugando durante décadas. Pero hay algo que sabotea ese progreso silencioso, la prisión de la comparación. Entras creyendo que te vas a motivar y sales drenado, frustrado, con la sensación de que nunca es suficiente. En el mundo financiero, esa prisión es aún más cruel. Mientras intentas alcanzar el estándar que viste en otro, gastas tiempo, energía y dinero, compitiendo con una ilusión. La sociedad te convenció de que la riqueza es una carrera, pero nadie te dijo que la meta se mueve cada vez que te acercas. Por eso tantos viven cansados. Corren por aprobación, no por propósito. Trabajas más, ganas más, pero sigues sintiendo que vas detrás. Siempre hay alguien con una casa más grande, una inversión mejor, una vida más libre. El algoritmo refuerza el veneno, mostrando el éxito ajeno como si fuera tu espejo. Y cuando te mides con esa vara, cualquier logro parece demasiado pequeño. La comparación convierte el progreso en ansiedad y el dinero en un símbolo de culpa. Porque no es falta de dinero, es exceso de espejos. Ahora piensa, ¿cuántas decisiones financieras tomaste solo para demostrarle algo a alguien? La verdadera libertad empieza cuando defines tu punto de llegada. Cuando dejas de escalar por reflejo y entiendes que la cima no es donde están los otros, sino donde tu mente encuentra paz. La riqueza no es vencer a los demás. Es dejar de necesitar vencer. Y quien comprende esto, abandona el escenario y elige los bastidores. Pero hay un detalle que pocos notan, el teatro de la apariencia. Vivimos en un mundo que premia el espectáculo. La apariencia se volvió una moneda y muchos cambian libertad por aplausos. Comprar el auto del año, publicar el viaje, exhibir el reloj. Todo parece éxito, pero en realidad es un teatro bien ensayado. El problema es que el público aplaude y tú terminas creyendo en el personaje que creaste. Solo que detrás del escenario, el actor está cansado, endeudado y preso de su propia imagen. La sociedad te enseñó a parecer próspero, pero nunca a ser libre. Y el precio de esa performance es alto, tu paz. La mayoría no gasta para vivir mejor, gasta para ser vista. Compran estatus y venden tranquilidad. Por eso tantas familias con buenos ingresos viven al borde del caos. Cada aumento se convierte en una nueva obligación social y el ciclo no termina. Porque el aplauso es adictivo. Cuanto más muestras, más necesitas mostrar. Es como una vitrina brillante que oculta una caja fuerte vacía. Pocos notan que las personas no te admiran, solo se proyectan en ti. Y mientras más buscas aprobación, más te alejas de tu propia autenticidad. Ahora piensa, ¿cuántas de tus compras fueron para ser notado y no para ser feliz? La verdadera riqueza es lo que aún no has mostrado. Es el silencio de quien ya entendió que la validación externa es la forma más cara de pobreza. Cuando cambias el escenario por la paz, el lujo pierde brillo y lo simple gana valor. Pero la mente no se conforma. Ahí aparece la trampa del solo un poco más. Al principio no parece peligrosa. Alcanzas algo, sientes satisfacción por un instante y enseguida el cerebro susurra, falta solo un poco más. Ese ciclo es el motor invisible de la insatisfacción financiera. Porque nunca hay un punto de llegada. Quien vive esperando el próximo aumento, la próxima inversión, el próximo escalón, termina preso en una escalera infinita donde cada peldaño borra el anterior. La mente confunde progreso con propósito y por eso muchos acumulan bienes, pero nunca sienten paz. El mundo alimenta esa sensación de escasez permanente. Empresas, anuncios y redes sociales fueron diseñados para que creas que todavía no es suficiente. Incluso quienes ya alcanzaron la libertad financiera pueden seguir sintiéndose carentes, porque el vacío no está en la cuenta, está en la mente. Es el mismo patrón de quien come sin hambre o compra sin necesidad.
un reflejo de ansiedad disfrazado de ambición. Ahora piensa, ¿cuántas veces buscaste solo un poco más y terminaste volviendo al punto de partida? La verdadera paz financiera empieza cuando defines qué es suficiente. Cuando entiendes que la libertad no viene de tenerlo todo, sino de necesitar poco. Quien no establece límites vive en modo supervivencia, incluso rodeado de abundancia. La riqueza no se trata de alcanzar, sino de contener. Pero hay algo que casi nadie entiende, todo cobra un precio invisible. Y pocos están dispuestos a pagarlo. El precio invisible del progreso. Todo avance tiene un costo, pero la mayoría prefiere creer que se puede crecer sin pagar la cuenta. El problema es que el progreso financiero cobra intereses invisibles, tiempo, paciencia y, sobre todo, en comodidad. El mercado, el trabajo e incluso las relaciones exigen que aprendas a tolerar la incertidumbre para cosechar estabilidad después. Casi nadie quiere pagar la entrada. Quieren el retorno, los frutos, la libertad, pero huyen del costo emocional que los acompaña. Y justamente eso separa a quien construye riqueza de quien vive persiguiendo atajos. El inversor impaciente vende ante la primera caída. El profesional talentoso abandona cuando el reconocimiento tarda. Y el pequeño ahorrista interrumpe el hábito cuando no ve resultados rápidos. Es siempre el mismo patrón. Tratan el precio como castigo, cuando en realidad es el boleto de entrada. Por eso pocos llegan a la cima de la colina de la tranquilidad. No por falta de inteligencia, sino por falta de resistencia. Ahora piensa, ¿cuántas oportunidades perdiste por querer el resultado antes que el proceso? Quien entiende el precio del progreso aprende a agradecer la espera. Porque cada día de paciencia es una inversión invisible en sí mismo. La riqueza no es el premio del que corre más, es la recompensa del que permanece. El tiempo premia a quien soporta el tedio y destruye a quien necesita emoción constante. Pero hay un detalle que pocos perciben. Incluso la mejor estrategia se desmorona si no es lo bastante flexible para lidiar con lo inesperado. La ilusión del plan perfecto, el dinero no sigue guiones. Pone a prueba tu capacidad de adaptación. Todo plan parece perfecto hasta que la vida sucede. Un despido. Una crisis. Un cambio de humor del mercado. Por eso la verdadera seguridad no está en el control, sino en la flexibilidad. El inversor sabio no intenta prever cada paso, construye márgenes para soportar lo imprevisible. Porque al final, lo que define al ganador no es quien acierta todo, sino quien continúa incluso cuando todo sale mal. Un buen plan no es el más bonito en el papel, es el más sostenible en la práctica. El problema es que muchos abandonan a mitad de camino porque confunden error con fracaso. Pero equivocarse es parte del juego. Es el costo de jugar. Grandes inversores lo saben. Prefieren un plan simple seguido con disciplina, antes que una estrategia brillante abandonada en la primera caída. Y ahí está la diferencia entre quien progresa y quien reinicia todo el tiempo. Ahora piensa, ¿cuántas veces volviste a empezar solo porque el plan no salió como esperabas? La madurez financiera llega cuando aceptas que el control es una ilusión. Que tener razón sirve de poco si no tienes paciencia para esperar el resultado. La riqueza se trata de ajustarse a las mareas, no de pelear contra el viento. Y quien entiende esto empieza a ver el tiempo no como enemigo, sino como aliado. Porque es él, y solo él, quien transforma constancia en libertad. Pero hay algo que casi nadie valora lo suficiente, el poder del tiempo silencioso. Es el mayor multiplicador de la historia, y también el más subestimado. Todos quieren resultados rápidos, pero la verdadera riqueza solo florece en silencio. Es como plantar un árbol. Riegas cada día, y durante meses no pasa nada. Hasta que un día, lo invisible se vuelve evidente. La mayoría se rinde antes de esa fase, porque confunde lentitud con fracaso. Solo que el tiempo no falla. Simplemente cobra constancia. Y quien lo entiende percibe que el secreto no está en acelerar, sino en permanecer. Los mayores patrimonios del mundo se construyeron así, poco a poco, intereses sobre intereses, año tras año. Mientras unos buscan atajos, otros edifican fundamentos. Por eso los ricos parecen tener suerte, solo se quedaron el tiempo suficiente para que el azar jugara a su favor. Morgan Housel lo llama el poder de la permanencia.
Repetir buenos hábitos financieros durante décadas vale más que un golpe de suerte. Ahora piensa, ¿cuántas veces saboteaste tu propio futuro por impaciencia? El tiempo silencioso es el juez más justo del mundo financiero. Premia a quien respeta el ritmo natural de las cosas y castiga a quien intenta apresurar lo inevitable. El éxito no es ganar rápido. Es resistir lo suficiente para cosechar lo que ya era tuyo. Pero hay algo más, un detalle que casi nadie nota. Incluso la mejor estrategia se derrumba si no es lo bastante flexible para adaptarse a lo inesperado. El miedo. Ese es uno de los sonidos más altos del mundo financiero. Domina titulares, derriba mercados, paraliza decisiones. Las malas noticias suenan inteligentes, mientras que el optimismo parece ingenuo. Y por eso tanta gente se protege tanto que termina quedándose atrás. El miedo convence al inversor de vender en la baja, al emprendedor de desistir a mitad de camino, y al trabajador de conformarse con menos. Es el zumbido constante de una sirena mental. La alarma suena todo el tiempo. Y en medio de ese ruido, nadie oye la música del progreso tocando de fondo. Las redes y los medios lo entendieron hace mucho, el miedo vende. Captura atención, genera clics, crea dependencia emocional. El problema es que ese ruido continuo destruye la claridad. Dejas de ver oportunidades porque estás demasiado ocupado huyendo de los riesgos. Y el párrafo es cruel, quien intenta evitar todo dolor, termina viviendo un dolor constante. Casi nadie percibe que el verdadero optimismo no es ceguera, es valentía con preparación. Ahora piensa, ¿qué te impidió construir el miedo en los últimos años? Aprender a manejar el miedo es el paso que separa a los sobrevivientes de los verdaderamente libres. Porque el miedo siempre estará ahí, la diferencia es el volumen que le permites tener. Los ricos no son temerarios. Son lo suficientemente disciplinados como para actuar aún con la alarma sonando. Saben que el progreso es silencioso y que el pánico es ruidoso. Y quien aprende a escuchar el silencio, por fin entiende esto, el poder de ahorrar sin motivo. Ahorrar no es solo una decisión financiera, es un ejercicio de libertad. Guardar dinero sin un objetivo específico parece inútil para muchos, pero precisamente eso es lo que crea opciones. Cuando tienes reservas, no necesitas aceptar cualquier trabajo, trato o humillación. Tener dinero ahorrado es comprar tiempo, y el tiempo es el activo más valioso que existe. El error de la mayoría es creer que ahorrar es perder, cuando en realidad es lo que te permite decir no, cuando todos dicen sí. La gente espera tener un motivo para ahorrar, un viaje, un auto, una casa. Pero el ahorro más poderoso es el que no tiene destino. Es el colchón invisible que te protege de imprevistos y abre puertas inesperadas. ¿Sabías que gran parte de las grandes fortunas empezó así? Con alguien que guardó más de lo necesario, sin saber aún para qué. Esa reserva silenciosa es lo que convierte el azar en oportunidad. Ahora piensa, ¿y si tu próxima gran oportunidad dependiera solo de haber esperado un poco más? Ahorrar tiene más que ver con identidad que con ingresos. Es elegir necesitar menos, no correr detrás de más. La economía es el espacio entre tu ego y tus ingresos. Y cuanto más pequeño es el ego, mayor es la libertad. Porque quien vive al límite no decide nada. El límite decide por él. Ahorrar es poder respirar antes de actuar. Y quien entiende esto llega a una conclusión que pocos se atreven a admitir. La verdadera libertad no es comprar lo que quieras, es no necesitar comprar nada para sentirte completo. La mayoría pasa la vida acumulando, creyendo que algún día, cuando sea suficiente, por fin descansará. Pero quien entiende el juego del dinero percibe que la cima no es el acopio, es el control. El reloj es el nuevo símbolo de estatus, no por su precio, sino por la autonomía para decidir el ritmo de tu propia vida. El verdaderamente rico no es quien puede comprarlo todo, sino quien puede decir no a casi todo. La libertad financiera no trata de dejar de trabajar, sino de elegir por qué y con quién trabajar. Es despertar sin peso, planear sin miedo y vivir con propósito. El dinero deja de ser un fin y se vuelve solo el combustible de la vida que quieres vivir. La paz llega cuando dejas de medir el éxito por cosas y empiezas a medirlo por tiempo. El tiempo libre se convierte en el verdadero lujo. Ese que no aparece en fotos, pero se siente en silencio.
Ahora piensa, si hoy dejaras de correr, ¿qué quedaría realmente de tu vida? Riqueza es cuando el tiempo trabaja para ti y no al revés. Es cuando descubres que lo que te hacía correr nunca fue la falta de dinero, sino el miedo a parar. El juego termina cuando entiendes que libertad no es vivir sin límites, sino vivir dentro de tus propios límites con conciencia y paz. Y quien comprende esto, finalmente sale del sistema. Pocos lo entienden, pero quien lo entiende empieza a vivir libre. Al final, no se trata de hojas de cálculo, gráficos o estrategias. Se trata de conciencia. Puedes estudiar inversiones, seguir todos los consejos, tener un buen salario, pero si sigues reaccionando con miedo, orgullo o comparación, el resultado será siempre el mismo. La mente es el verdadero campo de batalla de las finanzas. Mientras no domines tus emociones, el dinero seguirá controlándote, en silencio, todos los días. Ahora es momento de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué significa realmente el dinero para mí? ¿Seguridad? ¿Estatus? ¿Poder? ¿Paz? Las respuestas que des a estas preguntas van a definir tus próximos años. El dinero es solo un espejo. Refleja lo que sientes, no lo que sabes. Por eso, la verdadera riqueza comienza en lo invisible, en lo que decides creer, cambiar y sostener, incluso cuando nadie te ve. Entonces, antes de buscar nuevas fórmulas, aprende a escuchar tu propio comportamiento. Empieza en pequeño, en silencio y enfócate. Porque el verdadero poder no es parecer rico, es vivir libre. La riqueza es silencio. Y el silencio habla fuerte para quien aprendió a escuchar. Si este vídeo tuvo sentido para ti, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que aún está preso a la ilusión del control. Porque cuando entiendes la psicología del dinero, descubres que la verdadera libertad no está en ganar, está en permanecer libre. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.